Hay compañeros que llevan a la ruina y hay amigos más apegados que un hermano. Proverbios 18:24. Es así como consideramos al siguiente ponente, que es un ingeniero agrónomo con doctorado en ciencias agropecuarias, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, tiene más de 40 posgraduados y coordinador de proyectos nacionales donde ha destacado su trayectoria con distinciones como investigador nacional, evaluador acreditado por el CONACYT desde 2016, perfil PRODER, revisor de revistas internacionales del Journal Citation Reports, JCR, miembro del núcleo básico de maestría y doctorado, donde ha coordinado dichos posgrados como profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También es miembro de grupos técnicos del Virus Rugoso, Picudo del Chile, del TRIPS, lo que le ha valido tener su reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Nos va a disertar la conferencia Nematos, lesionadores, hortalizas, ciclo biológico y estrategias de manejo. Demos un fuerte aplauso al doctor Carlos Alfonso López Orona, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a quitar el micrófono de aquí para poder caminar, que buena falta me hace. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, compartir en esta mañana, que platiquemos, que discutamos de problemas fitosanitarios que son de suma importancia en las hortalizas, ¿no? Pero primero que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación de estar aquí con ustedes. Entonces nos vamos dándole, ¿no? Porque vamos como atrasados ahí con el programa. Bien, miren, primero que nada, en el cultivo debemos de identificar cuando una enfermedad se enferma por un factor biótico, o sea, es un factor que tiene vida, o por un factor abiótico. En el caso de aquí en esta imagen, pues vemos una planta de frijol etiolada, pero por una falta de luz. También cuestiones como una alta temperatura causan un estrés en las plantas o un exceso de humedad. Recordemos que las raíces
en un kilo, multipliquémoslo por 10. Entonces, ese es el ejército, digamos así, de nematos que estamos generando lesiones, ¿no? Que propicia la entrada para hongos, bacterias, insectos, etc. ¿no? Ahora bien, pues es importante combatirlos porque genera un costo en su control, genera un costo las pérdidas que
todos juntos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque están distribuidos en manchones, en grupos. Entonces, nadie mejor que ustedes conoce la unidad de producción para estratificar la parcela y en base en esos estratos tomar la muestra. ¿Ok? Porque recuerden que la muestra nos tiene que representar el universo que tenemos ahí. Ahora bien, cuando ustedes mandan a una muestra del laboratorio, se les tienen que hacer unas técnicas de extracción de nematodos. A veces les pregunto, oye, ¿qué consta de esta ronda de nematodos? Oye, ¿cómo andan de bolsillo? ¿Cómo pueden que no sé si lo analizaron? Pues tienen que analizarlo. O sea, es importante obtener en una muestra, cuando se hace un análisis de nematodos, la proporción de larvas con huevecillos. O sea, ¿cuántos huevecillos hay por cada 10 larvas? Para nosotros poder inferir qué tan activa está la tasa reproductiva del nemátodo en el suelo. ¿Ok? Entonces, la primera técnica es la de cabeza, que esa es para extraer larvas. Con esa no voy a extraer ni huevecillos, ni tampoco voy a extraer quistes de nemátodo, ¿no? Entonces, cuando manden a analizar, tienen que saber qué les hicieron, ¿no? O a qué lo mandan a hacer la Bien, el segundo método es el tamizado centrifugado en flotación en azúcar. Ahí se le agrega azúcar, desde que le estamos echando al café, se pasa por esos tamices de 100, el 325 y el de 500, y el de 500 queda un huevecillo. Se pasa a la centrífuga, se saca el sobregranante, se le agrega azúcar, se vuelve a centrifugar y ahí el azúcar lo que hace es que se le pega los huevecillos y suben por flotación y contabilizamos los huevecillos. Esa es otra técnica. La otra es el método de flotación por el embudo de Fenwick. Esta técnica es para extraer quistes. ¿Ok? Y en promedio, un quiste puede tener de 300 a 350 individuos por quiste. Y un quiste te puede durar en el suelo de 5 a 6 años. ¿Por qué? Porque es una estructura de resistencia equina del nemátodo. ¿Ok? De los nematodos conquistadores. ¿Ok? Ahí vemos, por ejemplo, en la imagen del medio, vemos un quiste y en la imagen de la derecha vemos el quiste reventado, ¿no? Donde salen ahí las larvas, ¿no? Son fotos que tienen la laboratorio y luego que son muy importantes. Bien, entonces ahí vemos y ya se toman las muestras y se van identificando con los métodos que vimos al inicio, ¿no? Otra técnica que se debe de emplear y que poco se hace es la técnica de tinción de raíces, ¿no? Para el caso de los agalladores, la fucina ácida lo que hace es de que tiñe las masas de huevecillos y las hembras que están dentro de la raíz, y eso nos permite de hacer de manera más precisa, de manera más fina, la incidencia y la severidad de los nemátodos en el sistema radicular. Otra cuestión es determinar el factor de reproducción. Poco se hace lo del factor de reproducción. Una cosa es el tratamiento de nemátodos que yo estoy aplicando en la unidad de producción, el efecto que tiene ese tratamiento sobre la población de nemátodos en el suelo, y otra cosa es el efecto que tiene sobre la reproducción de nemátodos dentro de la planta. Y ahí hay que agarrar las raíces, hay que licuarlas con una solución con cloro para que el cloro desintegre la quitina de la masa de huevecillos y salen cuántos huevecillos y cuántas larvas hay dentro de la planta, ¿no? Entonces hay que saber este tipo de cuestiones, porque el que nosotros estemos monitoreando todas estas variables, créanme que nos da muchísima información para nosotros como el técnico que pueda generar de una mejor manera una estrategia sostenible de control de los nemátodos, ¿no? Bien, los nemátodos fitoparásitos, los lesionadores, vamos a hablar aquí sobre el ciclo de vida y el hábito alimenticio. Miren, en el caso de los nemátodos agalladores,
producción de las plantas de nuestro cultivo. Bien, ahí vemos en la imagen una foto del cultivo de vid, igual, ¿no? O sea, vean, las raíces son tenidas y en la parte donde están las flechitas que vemos con rojo, que se teñieron, vemos como esa oxidación del sistema radicular. Y si se fijan ahí, el único que es del agallador es del ovino, el resto son lesionadores, ¿no? Y el productor ahí no se imaginaba del zoológico que tenía en el suelo. De hecho, Quifilema, que está abajo de donde dice vida libre, Quifilema está reportado como vector de virus, ¿okay? En papa, en vid también incluso. Ahora bien, fíjense bien, los umbrales de daño. Siempre preguntan, oye, ¿con cuántos nematos ya genera un umbral?
de trabajos de investigación que fueron financiados por la industria aquí presentes, hemos encontrado varias cosas. Nosotros tenemos que entender cómo es la biología de estos amiguitos, cómo es la interacción de este patosistema. Cuando un patosistema es la planta y el hemato, porque si no lo entendemos, o
Pero caso contrario, ¿no? A como suben los huesillos, el peso de la raíz va a ir hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a llegar a un punto en el que va a haber una degradación del sistema radicular. Y el otro, en el caso de los huesillos, con el factor de reproducción, entre más huesillos va a haber mayor factor de reproducción del nemátodo dentro del sistema radicular. Ahora bien, ¿cómo atacan los patógenos? Cuando los patógenos me refiero a hongos, policetos, etc. Lo hacen a través de la fuerza mecánica, o sea, tiene estructuras, los autores, los accesorios, también pueden producir sustancias químicas, etc. Pero ¿qué pasa? Que como tenemos nematodos, al patógeno le ahorramos toda esta chamba. Y el fusario, como lo decía ahí mi estudiante, que atinadamente era fusarioso en el sistema radicular de las plantas de nematodos, pero como tenemos este zoológico, este ejército de nematodos lesionadores en la raíz, se le ahorra al fusario, al pico, a la pitóptera, todo esto. ¿Y qué pasa? Y fíjense bien, hicimos este ensayo de investigación que fue financiado por la industria, lo cual yo aplaudo mucho esa parte siempre, porque tenemos que ir de la mano los investigadores, la industria, el sector público, los productores, y juntos hacerle frente a esta parte. ¿En qué consistió esto? Miren, lo que rápido, me quedan 5 minutos. Tenemos diferentes tratamientos. Si se fijan, del B al E se inocularon con diferentes cantidades de melodoquina, 250, 500, 750 y 1000 huevecillos por planta. ¿Ok? El F al I fue lo mismo, de 250 con un gradiente hasta 1000, pero con rotilencio uniformes, con el lesionador. ¿Estamos? Que lo que están acá abajo fue igual con melodoquina al diferente gradiente, pero aparte se le agregó, se inoculó gusano falciforme. ¿Ok? Y igual, de la N al terreno P fue con rotilencio uniforme, 250, 500, 750 y 1000, y también con fusario, para ver cómo la interacción que había del fusario con el nemátodo agallador o con nemátodo lesionador. Y en el cuadro de la derecha se hizo lo mismo con Chile, que por ahí fue con Phytophthora caccis. ¿Ok? Entonces acá fue con tomate. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se encontró? Me voy directo a los resultados. Vean aquí un sistema de raíz. Vemos agallas y vemos que en el centro, en la parte de la derecha, un sistema totalmente degradado. ¿Ok? Si se fijan, los tratamientos que están del B al E, que son los que están con rosita, son los que se inocularon con melodoquina y metanol. Y los del F al I son los que se inocularon con rotilencio uniformes. Si vemos nosotros la proporción de plantas muertas, en los primeros 3 tratamientos no hubo plantas muertas. Nada más en el E3, que fue el que se inoculó con 1000 huevecillos de por planta, donde el valor es 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% de esas plantas se murieron. ¿Ok? Pero si vamos a los lesionadores, desde el H y el I, que era 750 y 1000 huevecillos respectivamente, hubo una muerte de plantas del 10% y del 20% respectivamente. Esto nada más con el puro nemátodo. ¿Ok? Vemos ahí los valores del peso promedio, el índice de acallamiento. Acá en nosotros pues no hay agallas, obviamente, porque yo solo uso agallas, pero vemos un índice de acallamiento
favor, pase a todo el centro para recibir el reconocimiento. Y el reconocimiento dice así: la representación estatal del SENA y Cristina Boa y el Comité Estatal de Sanidad Aplicable del Estado de